Hola a todas y todos, bienvenidos a nuestro último capítulo de esta temporada Sin Etiquetas. De nuevo, es un gusto estar compartiendo este espacio de diálogo y reflexión que propicia el reconocimiento de la diferencia y de la neurodiversidad. Recuerde que este programa es dirigido principalmente a docentes en formación, pero también es un espacio para todo aquel que quiera reconocer que hay miles de maneras posibles de ser en el mundo y que todos hacemos parte de un espectro de capacidades humanas. Cuando pensamos en términos de educación y en el acceso a la misma para personas que habitan los TEA, evidenciamos que existen varios puntos en el paradigma de la integración e inclusión en la educación especial y en la concepción de un aula neurodiversa, que son aspectos que podemos poner sobre la mesa y discutir. Para propiciar este diálogo le damos la bienvenida a la profesora Dora Manjarrés Carrizales. Ella es docente de la licenciatura en Educación Especial de la Universidad Pedagógica Nacional. Es una gran profesional con muchos años de experiencia trabajando y acompañando los procesos educativos de las personas que habitan los TEA. Profesora Dora, bienvenida a Sin Etiquetas. Es un gusto para mí enorme tenerte en este programa. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Buenos días, Tatiana. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Un gusto poder acompañarlos en esta ocasión. Muchas gracias, profe. Bueno, inicialmente, y para poner en contexto a nuestros oyentes, me gustaría que nos contaras un poco sobre ti, sobre tu experiencia en el abordaje pedagógico de los trastornos del espectro autista. Bueno, yo les comento que mi experiencia con los trastornos del espectro autista empieza en mi formación en pregrado. Soy licenciada en Educación Especial en la Universidad Pedagógica Nacional. Pero digamos que inicialmente entré a la carrera, pues digamos a trabajar discapacidad a nivel general, y es en quinto semestre donde me encuentro con los trastornos del espectro autista, y creo que realmente desde ahí acapararon absolutamente toda mi atención. Posteriormente organicé pues mi trabajo de grado y mi práctica desde sexto semestre hasta décimo, trabajando habilidades sociales y desarrollo educativo de personas con trastornos del espectro autista. Ahí generamos pues toda una propuesta de cómo enseñar habilidades sociales, que posteriormente pues ganó el Premio Nacional de Educación y fue publicada en un libro que se llama El desarrollo de las habilidades sociales como propuesta pedagógica de integración para el autismo. Posteriormente, digamos que ya entró a escuela formal, y allí encuentro también casos de chicos con autismo que están integrados al aula regular. Arranco a trabajar con ellos como maestra de apoyo, educadora especial, y empiezo a tener dificultades a nivel de la comunicación que realmente estaban restringiendo mucho el desarrollo educativo. Desde esa inquietud hago la especialización en comunicación aumentativa y alternativa, en donde profundizo en el componente pragmático del lenguaje en niños con autismo, sobre todo en procesos de inclusión y educación. Y bueno, posteriormente soy llamada a la Universidad Pedagógica Nacional precisamente para trabajar con el área de autismo, de trastornos del espectro autista, para formar lo que serían entonces los futuros profesores en educación especial, sobre todo en esta área. Y actualmente pues coordino y dirijo, digamos que esos espacios académicos junto con otro grupo de profesores que tienen que ver con los procesos educativos, pedagógicos y didácticos para trabajar con personas con trastornos del espectro autista. Entonces digamos que esa ha sido como la experiencia amplia. También en el doctorado trabajé como procesos educativos, digamos como los estilos educativos parentales de personas, de los padres de personas con trastornos del espectro autista, y desde allí cómo la educación parental también influye en la construcción de un proyecto de vida autónomo. Esa ha sido básicamente la experiencia. Realmente he trabajado mucho con autismo porque creo que es muy importante, creo que me ha enseñado mucho como docente, y creo que es lo que espero podamos aprender con este espacio. Gracias, profe, por contarnos de tu experiencia. Y en este momento en donde tú me cuentas que te has vinculado a la Universidad Pedagógica Nacional a trabajar sobre el tema de autismo, quiero que me cuentes para ti cuál es la importancia de brindar una educación especial para las personas con TEA.
Digamos que más allá de una educación especial, yo siento que la educación especial acompaña los procesos educativos, pedagógicos y todas las didácticas que se tienen que adecuar. Pero más allá de la importancia de una educación especial es la importancia de una educación de calidad, que se pueda tener acceso a una educación para todos con las mismas oportunidades, pero teniendo en cuenta también, digamos que como los requerimientos específicos de unas poblaciones que básicamente conciben, ven, piensan el mundo de una forma diferente a como la conciben, ven y piensan el resto de las personas para las cuales hemos generado todo el sistema educativo. Entonces yo creo que más allá de brindar una educación especial es brindar una educación de calidad que tenga todo lo que se requiere, entre eso el acompañamiento de la educación especial, pero también además el acompañamiento y la garantía de una educación de calidad, de profesores titulares también que sean capacitados y que conozcan acerca de los requerimientos de apoyo, pero también de las habilidades y de las capacidades que tienen con las personas que habitan en los trastornos del espectro autista. ¿Cuáles son esas capacidades? ¿Cómo es esa forma de pensar? Que haya una apertura de la escuela a poder ver el aprendizaje, a poder ver los procesos de enseñanza de una forma distinta a la que tenemos tradicionalmente, porque creo que a eso nos invitan los trastornos del espectro autista, a poder hacer conscientes cosas que hemos dado por hecho en la educación, que hemos dado por hecho de forma mecánica, y creo que también esa forma de ser distinta nos genera también otras herramientas y estrategias que no solamente los pueden beneficiar a ellos en el aula, sino a otras personas que también pueden de pronto identificarse con esos requerimientos de apoyo. Comparte lo que tú dices, precisamente esa era una de las preguntas que tenía preparada, y es para los profesores titulares que, digamos, se encargan de otras áreas, no precisamente el acompañamiento, ¿cuál es ese papel de acompañar la educación de las personas o de los niños que habitan los TEA? Y me lo has respondido, y sí, es esa conciencia de que cada alumno es único, de que habite o no los espectros, pero tenemos un aula diversa, con múltiples capacidades, múltiples habilidades e inteligencias, ¿no? Todos tenemos inteligencias distintas que nosotros como profesores pues debemos reconocer y buscar nuestras metodologías, estrategias para que los niños pues aprendan en la manera en que sus capacidades pues lo permiten, ¿no? A ese respecto yo quería de pronto decirte que digamos que yo la invitación que vengo a hacer hoy a ustedes o a los que se están formando para estar acompañando todos los procesos educativos es que veamos no solamente las personas con TEA, sino cualquier persona que tenga una diferencia en su forma de aprender, de interactuar, de habitar, como una oportunidad para enriquecer las didácticas en la escuela. Digamos que creo que a veces por lo que se torna difícil el proceso de inclusión, en este caso de una persona que habite en el TEA, es porque a veces se siente como docente titular o como profesor que no está muy cercano a conocer los TEA, se siente como que es un trabajo adicional, como que es que ahora tengo que hacer material adicional, los ajustes razonables, y entonces ahora qué guía le hago a él, y resulta que no, o sea, realmente es una oportunidad. Digamos, si conocemos que las personas que habitan el trastorno del espectro autista son más estructuradas, necesitan más claridad en la información, necesitan además tener apoyos visuales, necesitan además tener unas agendas de organización que les permitan anticipar y flexibilizar todo el contexto. Oye, si yo genero esas estrategias en mi aula de clase, además también le puede servir a otros estudiantes que les cuesta organizarse en sus trabajos, por ejemplo, o que les cuesta iniciar y terminar tareas, que una agenda visual que le permita organizarse a la persona con trastorno del espectro autista también me permite organizarme a mí. Y mira que hemos hecho algunos proyectos
digamos, como tomando esas capacidades y esas habilidades que tienen las personas con trastornos del espectro autista y convirtiéndolas en oportunidades para que se desarrollen mejor y se enriquezcan las didácticas en la clase, y ha sido muy chévere, ha sido muy funcional. Entonces nos damos cuenta que en vez de generar algo adicional, podemos beneficiarnos de hacer conscientes cosas que damos por hecho. De pronto tenemos estudiantes en el aula de clase que son desorganizados, que el profesor no sabe, que son impulsivos, que no saben mediar las habilidades sociales, sin tener una etiqueta como un diagnóstico, y resulta que generamos algunas cosas para que las personas con TEA se organicen, ambientes más estructurados, instrucciones más claras, más precisas, obviamente exigiendo todas sus potencialidades, apoyos visuales, apoyos auditivos, apoyos de diferente índole, para que hayan diferentes canales de información, y resulta que terminan beneficiándose y organizándose otros estudiantes que nosotros antes ni siquiera, digamos, teníamos en cuenta para generar estrategias diferentes. Entonces esa es la invitación, ¿no? De hecho, tú lo mencionas y me recuerda un referente pues que estuve consultando, que es Thomas Armstrong, en su capítulo sobre neurodiversidad en el aula. Propone precisamente esto que tú me estás contando, y es como un proyecto como universal de enseñanza en donde se busquen eliminar las barreras del entorno. Entonces él ponía un ejemplo que me pareció súper bonito, y es que en la construcción de los andenes se puso rampas para que las personas en silla de ruedas pudieran pues acceder más fácil a los andenes, a cruzar calles y demás. Pero ¿qué pasó con esto? No solo benefició a las personas en silla de ruedas, sino que también a las personas que iban con sus niños en coches, o que llevaban un carrito de mercado, a los niños que de pronto iban en patines. Fue un beneficio para todos, haciendo una pequeña adaptación. Entonces es precisamente esto que nos tenemos que pensar de cómo, como bien lo dices tú, preparamos nuestras aulas y mejoramos la calidad educativa pues para todos los niños, pensando también en la inclusión. Eso me ha llevado a pensar un poco, y es que al revisar la normativa, las políticas públicas y que buscan garantizar los derechos de las personas con TEA, como en el ámbito educativo, vemos que se habla del paradigma de la integración, de la inclusión, de que haya un enfoque diferencial pues para la educación, donde haya personal especializado que puedan acompañar los procesos pedagógicos y donde se cuente con material pues acorde a las necesidades. También la implementación de dispositivos y tecnologías de asistencia. Profe, desde tu experiencia en el ámbito educativo, digamos, que nos cuentes a los que estamos prontos a salir a ejercer, ¿consideras tú que se cumple a cabalidad con esto que se propone desde las políticas públicas, o cuál es el alcance? Pues mira, yo te comento que sobre todo, yo creo que todo este tiempo de pandemia, de cuarentena, de crisis, ha visibilizado muchísimo más las necesidades y requerimientos de apoyo, no solamente de las personas que habitan en los TEA, sino de todos los estudiantes con discapacidad o con diferentes situaciones, necesidades. Solamente la restricción, por ejemplo, del acceso al internet, o sea, ha mostrado que definitivamente la escuela tiene que repensarse y tiene que enriquecer sus estrategias y sus didácticas. He tenido en este tiempo, estoy trabajando con chicos con trastornos del espectro autista que están en las escuelas, pero se les mandan guías, al igual que se les manda al resto de los estudiantes. Y guías sin acompañamiento ni apoyo docente. Digamos que yo sé y conozco colegios que están completamente comprometidos con los procesos de inclusión, que han generado aulas inclusivas y estrategias importantes para favorecer y beneficiar todos los procesos de aprendizaje en la población con trastornos del espectro autista. Sin embargo, no son todas. Digamos que yo creo que todavía para cumplir a cabalidad la ley se requiere no solamente colocar un equipo interdisciplinario, sino que este equipo interdisciplinario
realmente cumpla con ese papel de acompañamiento, no solamente al estudiante, no solamente una guía, sino es un acompañamiento real en procesos de enseñanza y aprendizaje, pero también a los padres, por ejemplo, en este tiempo, aunque estamos en cuarentena, donde los padres, digamos que conocen a su hijo, conocen el día a día, pero digamos que en términos de procesos de aprendizaje, ellos necesitan y requieren y solicitan ser capacitados. Y pues muchas veces hay ausencia de ese acompañamiento. Digamos que hay como una promoción más simbólica, o dejamos al niño de 11, 12, 13 años rellenando el uno todo el día, o haciendo alguna actividad, digamos, que le ayude como a pasar el tiempo. Y resulta que hay unas capacidades, unas habilidades que se están perdiendo, que no se están trabajando, y que necesitan y requieren ser trabajadas para una educación de alta calidad. Entonces, como les decía yo inicialmente, la sugerencia más allá de generar un aula neurodiversa es pensarse en un diseño universal para el aprendizaje, un diseño donde quepamos todos. O sea, los TEA son como un aporte precisamente a pensarse ese diseño. Si yo pienso en un aprendizaje estructurado, en una rutina bien establecida en mi clase, en unos objetivos claros y concretos, en un apoyo de un tablero de anticipación o una agenda de organización que permite informar los cambios de rutina, de programación. Si yo genero estrategias de flexibilización en mi clase, por ejemplo, usted puede resolver esta actividad de esta forma, pero también tiene esta otra forma y esta otra forma, o sea, no tiene una sola forma. Todo esto va a beneficiar, como tú decías ahorita, a las personas con trastornos del espectro autista, pero también a los estudiantes que tienen alguna necesidad que es parcial, que es en ese momento para organizarse, para estructurarse, para ser flexible. Si yo hago consciente procesos de aprendizaje, de generalización que hemos dado por obvios, como por ejemplo las metáforas, las ironías, el lenguaje metafórico, y empiezo a ser consciente y a tratar de que el estudiante entienda de una forma más práctica, pues esto va a beneficiarlos a todos, y esto realmente sí va a garantizar también, en el términos de la ley, de lo que tú me mencionas, que se dé esta educación de calidad para las personas con trastornos del espectro autista. Creo que trabajar los procesos educativos de las personas con trastornos del espectro autista en últimas es una oportunidad para beneficiar a todos los estudiantes en las aulas. De acuerdo con eso, profe. Te agradezco mucho, pues, porque desde tu experiencia nos has podido decir que sí es posible hacerlo, porque, digamos, uno como docente de formación, pues, digamos que todavía tiene muchos miedos frente a situaciones en las que se pueda encontrar. Sin embargo, pues, lo que tú nos cuentas es como pequeños tips que podemos utilizar cuando estemos en el aula y realmente trabajemos por una educación de calidad e integral, que creo que empieza desde los profesores, porque si nos quedamos solo en las políticas públicas y esperando a que el Estado haga algo, pues puede que nos quedemos ahí, pero es precisamente como el cambio de perspectiva de los docentes. Yo creo que todo va en la mentalidad. Mira que tengo también las experiencias de colegios que tienen todo. O sea, digamos que, claro, hay algunas situaciones de falta de conectividad, de falta de recursos, ¿sí? que digamos se sacan adelante con todo, y esos procesos de inclusión exitosos, de educación inclusiva exitosa. Pero también hay experiencias en donde todos los recursos están, pero no está como esa apertura de respetar y de tratar de aprender de la diferencia. Entonces se subutiliza el computador, véase este programa porque es lo que lo entretiene mientras tanto, y no lo hace desestructurarse, ni hacer pataleta, ni nada. Entonces, o sea, no es tanto todos los recursos que se puedan tener, sino optimizar los recursos que se tienen, partiendo de las capacidades que realmente el estudiante tiene, conociendo, acercándose a conocer cómo piensan, cómo estructuran,
cómo aprenden, cómo sienten y cómo perciben las personas con trastornos del espectro autista el mundo de una forma distinta, no menos, sino diferente. Y desde allí entonces uno aprender a entender de qué forma trabajar también las didácticas. Entonces es un poco también más de actitud. Obviamente los recursos hacen falta, obviamente el equipo interdisciplinario tiene que estar ahí apoyando los procesos, pero también cuando se tienen todos esos elementos hay que tener una mente dispuesta a querer aprender de lo que nos enseñan las personas con trastornos del espectro autista, que hace que se enriquezca también nuestro hacer profesional. Muchas gracias. Y bueno, para cerrar un poco lo que acabas de decir, quiero compartir esta cita también de Thomas Sampson, donde dice que el mayor cambio posible es poco o nada costoso. Cambiar la actitud de los educadores. Eso es nuestro propósito. Profe, te agradezco muchísimo por habernos acompañado en este espacio. Para finalizar, quiero que compartas algunas palabras o alguna reflexión para nuestros oyentes. Bueno, yo un poco complementando la cita que acabas de decir, desde mi experiencia personal y desde todo este tiempo que he abordado los procesos, los trastornos del espectro autista, yo les puedo decir que para ustedes acercarse a conocer y a trabajar los procesos educativos aquí se puede convertir en una oportunidad o en una barrera, en una oportunidad para enriquecerse, para repensar lo que ya creíamos que era así. Así se piensa, así se entiende, así se relaciona y se interactúa socialmente, así se responde, o es una oportunidad para conocer nuevas formas de responder, nuevas formas de interactuar con el mundo, nuevas formas de relacionarse a nivel de interacción social. Obviamente con esto no quiero decir que no haya requerimientos de apoyo, claro que los hay y no los podemos invisibilizar, porque dar una educación de calidad con estrategias y con ajustes razonables que requieren las personas con trastorno del espectro autista es fundamental. Pero también hay muchas cosas que podemos aprender. Creo que específicamente las personas que habitan en el TEA nos llaman a eso, a poder cambiar también nuestros límites, nuestros horizontes, y abrirnos a conocer y a entender nuevas formas de aprender, de acercarse, de ser y de estar en el mundo. Profe, de nuevo, muchas gracias por estar en este espacio, por compartirnos tu experiencia, tus reflexiones, y que tengas un muy buen día. Muchas gracias, profe. Muchas gracias a ti, Ana, muchas gracias a todos. Nuestro recomendado de hoy es un documental que considero es muy bello de ver, pero que también permite que uno halle nuevas propuestas o concepciones que como docentes y como seres humanos nos sirven. Este documental se llama La Sonrisa Verdadera, dirigido por Juan Rayos y producido por Visual Wagon. Este documental nos cuenta la historia de Sergio y de su hermano, de un viaje que emprenden en bicicleta, donde recorren 1.300 kilómetros y se encuentran con una serie de paisajes, de lugares, de muchos momentos en el viaje que nos permiten conocer cómo es la forma de Sergio de ver el mundo desde sus capacidades, de sentirlo. Creo que algo muy importante es la compañía que su hermano representa en este viaje, y cómo él, desde el conocer a su hermano, le ayuda a que él pueda disfrutar de este viaje. Recuerden que lo pueden encontrar en YouTube como La Sonrisa Verdadera Documental, y nos pueden dejar sus comentarios. Así que para finalizar este capítulo, de nuevo, muchas gracias por haber estado atentos a cada uno de nuestros programas, de habernos acompañado en esta pequeña travesía de reconocimiento y de escuchar al otro contarnos su experiencia. Que tengan
un muy buen resto de día y recuerden que la neurodiversidad nos hace diferentes, más no inferiores.